Al libro de Salmo 139. Vamos a ver del versículo 1 al 14. Vamos a leer, hermanos, de ahí del versículo 1 al versículo 14. Este es un salmo de David, un cántico de adoración, una oración hacia Dios, el Dios omnipotente. Es un salmo donde David se expresa, porque el Dios todopoderoso, este Dios omnipotente y omnipresente, omnisciente, conoce todo de nuestras vidas, hermanos. Y es lo que canta, es lo que ora David. Dice allí en versículo 1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirían, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú me formaste en las entrañas de mi madre, en el vientre de mi madre, tú me hiciste. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, y estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. Bendito Padre, guíanos esta mañana, Señor. Venimos a glorificarte, Señor, como el salmista. Abre nuestro entendimiento, Señor. Pon un corazón sensible, Señor, para recibir tu palabra. Penetra, Señor, nuestros corazones, si están duros esta mañana, Señor. Si venimos agotados, cansados, Señor, tristes, desanimados, Padre, no hay ningún contentamiento que nos pueda llenar el vacío, de que solo Jesús, tu Hijo amado, Jesucristo el único. Tú, Señor, eres el Dios todopoderoso que conoce nuestras mentes, conoce nuestro corazón, conoce nuestras vidas, Señor, así como el salmista. Por eso el salmista te alaba, Señor. Por eso el salmista te adora, porque él conoce a su Dios. Y esta mañana, Señor, a través de tu palabra, te pedimos que nos guíes para glorificarte igualmente, Señor, así como David. Usa a tu siervo aquí presente, Señor, como instrumento frágil para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El salmista, hermanos, reconoce su postura delante de Dios aquí en este salmo. Es un salmo maravilloso. Si lo leen detalladamente, ven cómo el salmista adora a Dios. Conoce su postura delante de Dios, su comportamiento, su actitud hacia Dios. David, hermanos, el salmista, ora una oración o un cántico, canta un cántico de agradecimiento, no solo porque Dios conoce todas las cosas, sino porque personalmente lo conoce a Él. Y esto es lo que el salmista está adorando, hermanos. Esto es lo que el salmista está
cantando aquí en este salmo. Dios conoce a los que le pertenecen a Él personalmente. Y el salmista sabe, como cada uno de nosotros debemos de saber, que Él, el Dios Todopoderoso, cuida de los suyos. Cuida como cuida al salmista aquí. Él sabe, él está puesta su confianza en Dios. Es una oración a Yahvé. Yahvé es el título de Dios, que quiere decir el yo soy. Si ustedes se acuerdan, hermanos, que hemos estado estudiando el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo se da a conocer por su nombre Yahvé. Miren Éxodo. Abran allí sus Biblias a Éxodo. Capítulo 3. Han visto cómo hemos estado estudiando la palabra de Dios en Éxodo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Dios hablaba con Moisés y le preguntó a Moisés una pregunta? ¿Quién les digo al pueblo de Israel que me mandó? Miren lo que dice. Miren versículo 9. Miren cómo conoce Dios a los hijos de Israel. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí, yo llego a los de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y él respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este es el título, hermanos, de lo que está hablando aquí el salmista. Yahvé. Es el título que se describe Dios soy, yo soy el que soy. Es un título de un Dios que conoce todo, hermanos. Allí nos da un ejemplo, hermanos, cómo el Señor conoce el clamor o oye el clamor de sus hijos de Israel. Y el salmista estaba muy consciente, hermanos, de esto. El salmista sabía esto. David reconoció la voz, el cuidado de Dios que tenía para él. Y este es el cuidado que tiene para cada uno de nosotros, hermanos, para todos aquellos que conocen a Dios. Es el cuidado especial. Es un cuidado personal, hermanos. Dios lo toma muy personal con sus hijos. Esto es lo que el salmista canta, hermanos, con gozo para con Dios. Lo toma muy personal, el que Dios no solo conoce todo, sino que lo conoce personalmente a él. Aquí el salmista David, hermanos, está maravillado como Dios conoce todo. Sabe cada detalle de su vida. Él se siente seguro. Se siente tan seguro, hermanos, David, y honra a Dios en alabanza por el cuidado que Dios tiene hacia él. Lo ve, hermanos, como el gran médico
que conoce al ser humano que Él formó. Así es como lo ve el salmista David. Miren, ahí en versículo 1, ahí dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Es como cuando un médico examina a un paciente, le dice su enfermedad. Un buen médico, hermanos, saca a detalle la enfermedad de un paciente. Así el Señor. Él es el gran médico de médicos. Él conoce, hermanos, nuestro sentar, nuestro caminar, nuestros detalles, cómo nos sentimos, cómo estamos esta mañana. Él sabe cómo venimos a adorarle esta mañana. Tan detalloso así está. Tan detalloso así es Dios. Conoce la sinceridad, conoce las tristezas. Él conoce cómo venimos, hermanos, desanimados o con gozo a adorar a Dios. Jehová es el gran médico que examina y conoce nuestras debilidades, nuestras fallas, hermanos. Y como dije, la sinceridad hacia Él, que es lo más importante. Tú me has examinado y conocido, dice el salmista. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, versículo 2. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es como dejar todo, hermanos. Es como un médico dejar todo. Un especialista, un médico bueno, deja todo y se enfoca en el detalle del enfermo. Así es Dios para con nosotros. Tan personal así es Dios para aquel que lo conoce. ¿No les ha pasado que cuando nadie conoce nada, nadie sabe nada, ¿verdad?, de nosotros o de cada uno de nosotros, y venimos con una cosa en la mente, algo que nos molesta, algo que hicimos, ¿verdad?, o ofendimos a Dios? ¿Y no les ha pasado que a través de las Escrituras nos habla Dios? ¿No les ha pasado que el mensaje es para mí? No puede uno decirle al de la izquierda: hey, te hablan. ¿Cuántas veces no pasa eso, verdad? Que nos habla personalmente el Señor, y si la pareja o la esposa o el esposo sabe el pellizco, ¿verdad?, de acá abajo, pum, donde nadie mira, hace uno el brinco. Ay. Es que es personal, hermanos. Esto es lo que el Señor conoce. Es personal, hermanos, de lo que hace Dios para cada uno de sus hijos, y así es lo que está viendo el salmista aquí. Pues, hermanos, es el retrato de una madre. Es el retrato de una madre cuando ella conoce a sus hijos. La madre corre, se preocupa por sus hijos, ¿verdad? ¿Qué le hicieron? ¿Dónde se pegó? ¿Cómo se lastimó? ¿Dónde se cortó? Nosotros los padres, déjalo, hombre, se le quita. Somos más robustos, ¿verdad? Somos más, se le pasa. O le toca, se pegan en la cabeza y uno la toca, esta se le pasa. Pero la mamá corre, hermanos, con ternura. La madre corre y no le toques, pobrecito. Así es la madre, hermanos. Lo examina. No como dije, no como los papás. Los papás no, eran más robustos. Y me acuerdo de mi papá a veces que nos pegábamos hasta el último, nos daba un patadón: órale, vayas a trabajar, no, estoy llorando. ¿Oh? Ok. Una madre conoce a sus hijos, hermanos. Ella conoce sus tristezas. Se preocupa como Dios lo hace con cada uno de nosotros. Ella conoce el gozo que hay en sus hijos cuando todo les va bien
Y aún, hermanos, se preocupa cuando todo les va mal. Cuando uno está angustiado. Cuando una persona conoce a Dios, corre a Dios, hermanos, porque Él conoce todo. Él es el gran médico. Es el Dios omnisciente que todo conoce. Ahora no me malentiendan, por favor, hermanos. No me malentiendan. No estoy comparando a la madre igual a Dios. Pero Dios la hizo de esta forma, a la mujer, a nuestras madres, nuestras hermanitas aquí presentes, sentimentales, amorosas, cuidadosas, frágiles. Son de gran bendición. No son igual a Dios, pero Dios las hizo así. El gran creador del cielo, de la tierra, hermanos, que formó todo, las hizo de esta forma. Y Dios las cuida, como nosotros debemos de cuidarlas. Este es el carácter que Dios le ha dado a la mujer, hermanos. A nosotros los hombres nos hizo diferentes, como dije, nos hizo más robustos, ¿verdad? Pero a ellas les ha dado un cuidado, hermanos, un carácter diferente al del hombre. Cuidadosas, amorosas. No se sientan, hermanitas, inútiles. Dios les ha dado sabiduría, les ha dado el trabajo de qué hacer aquí en la iglesia y honran a Dios con eso. Son especiales. Claro, no toman el lugar de arriba del hombre, pero tienen su lugar. Así como el salmista se maravilla, hermanos, de cómo Dios conoce personalmente al hombre, se maravilla también cómo formó a la mujer. Dice versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es interesante, hermanos, que nuestro andar, nuestro caminar, Dios lo conoce y lo sabe. Por eso es que Dios, dos de sus atributos de Dios, es Él, el todo omnisciente y omnipresente. Porque nadie conoce como Dios, nadie sabe como Dios, nadie está de un lugar a otro como Dios. Él sabe todo. Él es el Dios omnipresente, Dios omnisciente que conoce todo lo que Él crió. Conoce la forma en la cual caminamos, como dice el salmista. Él sabe si estamos caminando rectamente o nos hemos desviado del camino del Señor. Y eso nos debe de maravillar, hermanos. Eso nos debe de poner a examinación. Caer a los pies del Señor si nos hemos desviado del camino de Dios. Nos hemos dejado engañar tanto tiempo a veces, hermanos, porque pensamos que caminamos bien con el Señor, pero Dios ve todo. Si vemos las Escrituras así como David, como el salmista, hermanos, por cierto, hermanos, nos va a humillar. Las Escrituras, hermanos, nos corrigen, nos humillan, pero también nos hacen retroceder a Dios. ¿Cómo nos deja la palabra, hermanos? ¿Cómo nos deja la palabra de Dios cuando escuchamos su voz? ¿Nos quedamos maravillados como el salmista? ¿Conocemos a Dios como el salmista, como David? ¿Sabemos a cuál Dios estamos adorando? Si es al Dios que David conoce o tenemos un Dios que tolera todo, como el mundo. Ellos, hermanos,
Adoran a dioses vanidosos, dioses ajenos, que los forman conforme a su modo de ser. Y no lo digo yo, hermanos, sino lo dice la palabra de Dios. Miren en Jeremías. Miren Jeremías 10. Es tiempo, hermanos, de que lleguemos a conocer a cuál Dios estamos adorando. Dice Jeremías 10, versículo 1: oír la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor. Aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril. Con plata o oro lo adornan, con clavos y martillos lo forman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos. ¿Y cuántos, hermanos, cuántos en el mundo no adoran ídolos así? Y temen por las costumbres que han tenido durante los años. No conocen al verdadero Dios, hermanos. Nosotros se nos ha privilegiado conocer, como el salmista, a Dios, el Dios de la Biblia. Pero podemos tener ese peligro, podemos correr ese peligro, hermanos, de formar un Dios en nuestra mente, así como Israel. Derechos están como palmera, dice. Y luego les ponen clavos, los detienen para que no se deshagan. Dice Jeremías 10:6: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Este es el Dios que debemos de temer, hermanos. El Dios que el salmista conoce. Todos se infatuarán, se ententocerán. Enseñanzas de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oros de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Por eso es que muchos padres que no conocen a Dios, hermanos, muchas mamás, hoy en este día, están tristes, hermanos, porque se sienten solas, especialmente sin Dios. Tristes, nadie las visita. Por eso los padres están derrotados, hermanos, porque siguen estas costumbres. No conocen al verdadero Dios. Y se sienten derrotados, se sienten desanimados. Especialmente si sus hijos andan en malos caminos. Porque no conocen al verdadero Dios de la Biblia, como el salmista. Especialmente una madre, hermanos, que se arrodilla ante estos dioses vacíos. Sufre porque no conoce al verdadero Dios. No sabe a quién está hablando.
Necesitan doblar rodilla, hermanos, como el salmista, para conocer al verdadero Dios que todo lo sabe. Cuando una persona se encomienda a la voluntad de Dios, hermanos, descansa. Cuando los padres se encomiendan a la voluntad de Dios, cuando nosotros nos encomendamos a la voluntad de Dios, hermanos, descansamos. ¿No es así? Especialmente una madre, ¿verdad?, que conoce a Dios. Una madre que conoce a Dios se arrodilla ante el Dios Todopoderoso y descansa. Hay ese descanso que nadie le puede dar. Venga lo que venga en sus hijos, ella descansa, porque sabe que Dios está en control. Sabe que el Dios Todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente Dios, tiene todo en control. Y ella descansa en Dios. No va a encontrar otro descanso. Confiadamente pone su confianza en Jesús. En Jesús, Dios de los ejércitos, en Jehová, Dios de los ejércitos. Porque Él está en control. ¿Qué más descanso podemos tener, hermanos, cuando sabemos que Jehová de los ejércitos está en control de todo? Pero debe de ser real en nuestras vidas, en la vida de una madre que conoce a Dios, en una madre que siempre está en rodillas pidiéndole a Dios que le da sabiduría, que le dé sabiduría para cómo cuidar de sus hijos, guiarlos. En los padres que están de rodillas pidiéndole al Señor cómo guiar a su familia. Es importante aprender, hermanos, cómo se expresa el salmista aquí. Así debemos de adorar a Dios. Es importante aprender cómo debemos de adorar al Dios Todopoderoso. No solo las madres, sino todos nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros. Es importante aprender de esto. Este salmo es un salmo de adoración, un salmo de oración de David, donde nos enseña que pone su confianza en el Señor. Le rinde adoración a Dios, no es la adoración para Él. Por eso es importante aprender esto, hermanos. Es una buena razón, hermanos, para glorificar a Dios. ¿Cómo debemos de glorificar a Dios? Es un ejemplo de este salmista. ¿Cómo glorificamos a Dios? No es una forma de una oración egoísta. Ay, Señor, todo me duele. Ay, Señor, mis hijos. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? No, hermanos, cuando una madre o un padre, una familia conoce a Dios, le da gloria al Señor. Señor, tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestro sentar, tú conoces lo que mis hijos están pasando, Señor. Tú sabes que están rebeldes, Señor, tráelos a los pies de Jesús. En vez de quejarnos, ¿verdad? Muchas veces así es la queja contra Dios. Dios, ¿por qué no las salvas? Dios, ¿por qué no? Que es necesario, ¿verdad?, que sean salvos. Que es importante que sean salvos nuestros hijos. Pero es una buena razón para glorificar a Dios, especialmente en la oración. Qué maravilloso que no solo Dios sabe todo y conoce todo, sino es personal en cada uno de nosotros. Es personal, y así lo toma el salmista, como les dije. Es la expresión del salmista. Y cuando una madre conoce a Dios, hermanos, así se expresa. Muchos ejemplos.
Cuando una madre conoce al Señor, se expresa de la misma forma, porque lee las Escrituras, ve los ejemplos de lo que están en las Escrituras. Se encomienda a Dios, hermanos. Muchas de las hermanitas aquí, como madres, ¿verdad? Saben el Proverbios 31:10, ¿verdad? Muy especial ese proverbio. Y me imagino que cuando se reúnen, ¿verdad?, que tienen los estudios de las hermanitas, lo ven. Ay, el proverbio. Dice Proverbios 31:10, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará a la mujer virtuosa? ¿Verdad? Ay, qué bonito, ¿verdad? Y si es bendición, hermanas. No me malentiendas, si es bendición. Cuando leen ese proverbio, hermanas, aprendan de ese proverbio. Llévenselo al corazón. Clávenlo en el corazón. ¿Quién la hallará? Dice. Yo les puedo decir quién la halla. No se lleva mucho para conocer. ¿Quién la hallará? El Señor Todopoderoso se encuentra con ella. Él la halla. Es aquella que dirige. Miren, esta es la mujer virtuosa, La mujer virtuosa, hermanas y hermanos, es aquella que se dirige hacia Dios y vive conforme a la voluntad de Dios Todopoderoso, como el salmista. Se dirige hacia Dios, hace la voluntad de Dios, entrega su vida a Dios. Esa es la mujer virtuosa. Esta mujer se convierte en una bendición, porque su vida está al servicio de Dios. Está al servicio de Dios. Tiene sus hijos, pero está de rodillas, dándole gracias a Dios, pidiéndole a Dios guianza, glorificando a Dios, porque Él conoce todo, como el salmista. Su caminar, su sentar, sus pasos, su vida entregada a Dios. Ella hace una diferencia en la vida de sus familias y en los de alrededor. Esta es la mujer virtuosa, hermanos. Pero muchas mujeres, muchas madres se desaniman cuando escuchan esto, o cuando leen este versículo. ¿Quién la hallará? Les entra en el pensamiento o oyen la voz de el enemigo. Yo no puedo ser la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Se desaniman, pues yo no. Cuidado con oír la voz de Satanás. Esa es la mentira del enemigo, hermanos, la que escuchan. Esa mujer, esa madre necesita conocer a Dios primeramente, acercarse a Dios, doblar sus rodillas ante Dios y dejar de oír la mentira de Satanás. Dice la palabra de Dios que una mujer o una madre que honra al Señor con su vida y teme a Jehová, esa, dice Proverbios 31:30, léanlo, será alabada. Una mujer que honra al Señor con su vida y teme a Jehová, es lo primero que debe hacer. Honrar al Señor con su vida y temer a Jehová. Ella será alabada. Se los recomiendo, hermanitas. Proverbios 31 del versículo 1, léanlo todo. Y ahí está. Ahí está la instrucción. Ahí está la instrucción para ser una mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? El Señor Todopoderoso la encuentra. No importa lo que diga el enemigo, pero el Señor
la encuentra. El Señor la bendice. El Señor la honra. ¿Quién creen ustedes, hermanos? ¿Quién creen ustedes que le da el consejo de la inmoralidad sexual aquí en este Proverbio 31 al rey Lemuel? Su madre, su mamá. Así como Timoteo, ¿se acuerdan? El libro de Segunda de Timoteo. Él tenía instrucción a quién? A su abuela, lo odia, y a su mamá, Unice. Eran de gran ejemplo para ellos, para Timoteo y este rey. Y miren, algo importante, hermanos, así como el salmista lo toman estas madres, muy personal. Cuando se lee ese Proverbio 31, ahí en versículo 2 dice la madre de Lemuel, el rey: ¿qué, hijo mío? Hijo de mi vientre, dice. Muy personal. Hijo de mi vientre. Le habla con ternura, hermanos. No le des a las mujeres tu fuerza, ni tu camino a lo que destruye los reyes. Dándole instrucción. Apártate, dice, apártate del mal. Una madre que tiene la sabiduría de Dios, que viene de donde de donde agarra la sabiduría de Dios, hermanos, va a instruir a sus hijos así, que se aparten del mal. Es una instrucción tierna de una madre que se preocupa. Y no es así el Señor con nosotros. No es así el Señor con sus hijos. ¿Cómo nos advierte del pecado o del mal? ¿Cómo nos dice a través de su palabra que nos aparte? Constantemente, hermanos, nos dice: apártate del mal. Apártate del mal, apártate del pecado. Son palabras, no solo palabras de advertencia, hermanos, sino palabras tiernas que vienen del Señor. Porque Él no quiere que sus hijos se destruyan. Él quiere lo mejor para sus hijos, hermanos. Él quería lo mejor para Israel. Ahorita los miércoles estamos estudiando el libro de Oseas y vemos ahí cómo el Señor trata con sus hijos tiernamente, para cuando nosotros se nos mira algo, su mano pesada, es una mano tierna, porque Él no quiere que sus hijos se pierdan. Él no quiere que sus hijos perezcan, sino que lleguen al arrepentimiento. Y el salmista así lo mira. Así lo debemos de ver cada uno de nosotros, hermanos. Acuérdense, David pecó contra el Señor grandemente. El placer momentario de lo que hizo David, hermanos, él pensó que Dios no se iba a dar cuenta. Él pensó que Dios no lo iba a saber. Él pensó que se podía esconder de Dios. Por eso lo vamos a ver más adelante. Para su sorpresa, ¿verdad? Que le llegó este hombre Natán y lo descubrió. Qué vergüenza, hermano, nos debe de dar vergüenza, ¿verdad? Cuando Dios sabe lo que estamos haciendo, que nadie sabe, pero Dios sabe, Dios lo conoce, antes de que lo saque a la luz. Porque más vergüenza va a dar. Nos debe de conducir, hermanos, como les dije, al arrepentimiento. Nos debe de humillar. Nos debe de humillar, nos debe de llevar a arrepentirnos. Porque no se lleva mucho, hermanos, para que Dios lo ponga a la luz, lo exponga a la luz. Es interesante, ¿verdad? Pero
La madre de este rey y la abuela y la madre de Timoteo buscaban consejo de Dios, hermanos, para dar una buena instrucción a sus hijos. Buscaban el consejo de Dios, como nosotros lo debemos de buscar. Como padres, debemos de buscar a Dios para dar buen consejo. Lo que hace una madre, lo que debe de hacer una madre, buscar la instrucción del Señor, cómo instruir a sus hijos. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, buscar el consejo de Dios para instrucción. ¿Por qué? Porque como seres humanos, sin la palabra de Dios, la regamos. Decimos cosas que no debemos de decir, ¿verdad? Especialmente cuando hay un argumento entre familia. ¿Cuántas veces decimos las cosas que no debemos de decir y ofendemos? Especialmente con nuestros hijos. Les gritamos. En vez de instruirlos, les gritamos, los provocamos a ira. Y luego se empeorea la cosa en vez de que, hermanos, claro, les va a ofender. Si no conocen al Señor, les ofende. Pero aún así, hermanos, viene instrucción de Dios. Se van a acordar. Se lo llevan. Sin la instrucción de Dios, hermanos, les vamos a decir algo que los va a ofender y se queden así ofendidos o con un corazón lleno de amargura para siempre y se retiran. Pero por la pura gracia de Dios, hermanos, yo aprendí esto. Yo ofendía más que bendecir a mis hijos, que instruirlos. Y aprendí que cuando viene el consejo de Dios para ellos, se lo llevan y regresan. Vuelven a Dios y se acuerdan de las palabras de Dios. No de las palabras que yo les dije, de lo que les instruí a través de las Escrituras. Todo está en la Biblia, hermanos. Todo está en la palabra de Dios. Por eso el salmista se queda maravillado. Señor, ¿cómo conoces todo? ¿Cómo conoces mi levantar? ¿Cómo conoces mi sentar? Mis caminos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo ando? ¿Cómo hablo? Este Dios todopoderoso, nada está fuera de su control, hermanos. Pero sin el consejo de Dios, sin voltear a ver o estar en la instrucción, tomar la instrucción de Dios, hermanos, la vamos a regar. Como dice el pastor, ¿verdad? La vamos a chispotear. Decimos cosas que no debemos de decir. En coraje, salen en coraje. Aquí podemos instruir a nuestros hijos, pero ¿qué tal en la casa? ¿Cómo les hablamos allá? De nadie nos mira. ¿Se han dado cuenta que tal vez por esa es una de las razones, hermanos, que nuestros vecinos no se nos acercan? Oyen ahí los gritos en la casa, ¿verdad? Muchas veces. Ay, canijo. Están agarrando del pelo allá en los vecinos. Y lo más triste, hermanos, cuando sale uno con la Biblia los domingos, ¿verdad? Ay, son cristianos. Es ofensa, hermanos. Nos debe de dar vergüenza. Es ofensa para Dios. Por eso, hermanos, necesitamos el consejo de Dios cada día para instruir a nuestros hijos tiernamente. Claro, ¿verdad? Poner las reglas, sentar las reglas y les guste o no les guste, esto es lo que honramos aquí en esta casa al Señor. Pero más dejamos que ellos controlen, es lo triste. Esto me llamó, hermanos, la atención a mí, personalmente. ¿Cómo estoy yo instruyendo mi hogar? Estoy buscando el consejo de Dios. Estoy maravillado como el salmista. Sí, que Él conoce todo. Y me dio vergüenza, hermanos. Me dio vergüenza.
Pero la palabra de Dios tiene instrucción, hermanos, para cada uno de nosotros. Miren Efesios. Miren la instrucción de Pablo. Miren Efesios. Capítulo 6. Versículo 1. Hijos, obedecer al Señor. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Y vosotros los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La instrucción de Pablo. Se necesita la instrucción de Dios tanto para los hijos, hermanos, como para los padres. ¿Por qué? Porque hay tanto pecado, hermanos. Están rodeados de pecado nuestros hijos. Están en este mundo hostil que los bombardea, hermanos, de tanto pecado. No solo eso, la televisión, el radio, el teléfono, tanta cosa que hay, los rodea de tanta cosa que ofende a Dios. Por eso es importante la instrucción. Pone uno las reglas, ¿verdad? Y no les gusta y se van. ¿Y qué hace la mamá? La mamá tierna, la mamá cuidadosa, la madre que los quiere, que los cuida, que los tuvo en el vientre. No los deja que se vayan. Pero nosotros los padres, déjalo que se vaya para que aprenda, ¿verdad? Muy diferente, hermanos. Somos muy diferentes, acuérdense. Pero cuando viene la instrucción de Dios, hermanos, somos pacientes. Vamos a ver el mismo carácter de Dios. Esto necesitan, hermanos, nuestros hijos. Esto necesitamos todos nosotros. La instrucción de Dios. Conocer a Dios como el salmista, que Él conoce todo. No solo para nuestras vidas, hermanos, pero para saber cómo adorarlo. Para honrarlo y glorificarlo cuando vengamos a adorarle a Dios. Esto es lo que necesita una madre, la instrucción de Dios. Especialmente una madre soltera, ¿verdad? Una madre que no tiene apoyo de su marido. Debe de ser a Dios su marido, su esposo. Él no le falla. Él no es como nosotros, que fallamos. Especialmente una madre soltera que no tiene a su cónyuge como responsable de la familia. O tanto para una madre que tiene al marido irresponsable, que no cuida de su familia, que la pobre mamá está haciendo todo. Ella es la que cuida de sus hijos, ella es la que hace todo en la casa. Y ya hemos oído esto, ¿verdad? Estos mensajes, donde el esposo está más ahí viendo la televisión. Ya llegué del trabajo. Hermanos, me estoy predicando yo, y ya no quiero hacer nada, porque ya hice todo en el trabajo. Y está la pobre hermana, la madre. Ella no descansa. Para ella no se acaba el trabajo.
Todavía se acuesta el varón, ¿verdad? Para ir a trabajar, para traer el chivo el siguiente día. Y la pobre mamá está todavía en la medianoche lavando trastes, limpiando, mapeando, cuidando de su casa. Cuando conoce al Señor, hermanos, ella lo hace con gozo, lo hace feliz, porque sabe que la fuerza y el poder viene de Dios para ella. ¿Cuántos de nosotros los varones hemos oído, ¿verdad?, los mensajes que duelen? Que no nomás porque traemos el chivo ya pensamos que ya somos el varón del hogar y tenemos todo en control. Es interesante, ¿verdad? Pero lo ha mencionado el pastor y lo menciono yo. Una mujer que se junta con otra mujer puede hacer lo mismo. Puede ser la proveedora del hogar. Cumple uno ya con su deber, ¿verdad? Esto decimos. Sin saber, hermanos, vamos a dar cuenta delante de Dios por no cuidar de nuestras familias, por no proteger a nuestro cónyuge, a la madre, por no tomar la responsabilidad que se nos ha dado. Acuérdense, hermanos, Dios lo toma muy personal con las madres, con las mamás, con las hermanitas. Señor, tenga misericordia, hermanos, y nos debe de traer temor. Esto es para que nosotros, varones, caigamos a los pies del Señor pidiéndole perdón y empiecemos a cuidar lo que el Señor nos ha dado. Que lo tomemos en serio y seamos la cabeza del hogar. Tristemente, en muchas de las ocasiones, pues la pobre mamá, ¿verdad?, tiene que tomar ese rol. Tiene que hacer lo que debe de estar haciendo en la cabeza del hogar. ¿Cómo instruimos a nuestros hijos? ¿Cómo ella se toma el tiempo para instruir a sus hijos? Especialmente que se conduzcan bien, primeramente ante Dios, hermanos, o hacia otros. Me ha tocado ver, hermanos, en el trabajo donde voy a hacer los trabajos de la refrigeración y veo tanta familia desordenada. Especialmente, hermanos, las que están solteras. Las mamás que están solas. Es una cosa triste, donde falta el papá. Ella se tiene que preocupar de cómo caminan sus hijos. Cómo camina primeramente ella, así como el salmista, y cómo caminan sus hijos. Dice allí en Salmo 139, si vuelven para atrás al Salmo 139. Versículos 4 al 6. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué es lo que está aquí hablando el salmista, hermanos? Conoce que Dios sabe toda palabra que sale de su boca. El simple hecho de que Dios, el Dios Todopoderoso, conoce nuestra forma de hablar, nos debe de hacer examinarnos, especialmente, hermanos, si somos cristianos. Porque como el salmista, él conoce, él sabe que
Dios conoce su hablar, aún así. Dios conoce la forma de hablar de cada uno de nosotros, hermanos, y es para examinarnos en cómo hablamos con los demás o antes de hablar. Como dije, especialmente si somos cristianos, recuerden, hermanos, que Dios escucha, Dios está atento a todo lo que hablamos, todo lo que sale de la boca. Este Creador sabe. Pero hay un problema, hermanos. ¿Saben cuál es ese problema de la humanidad? Tal vez de muchos de nosotros. ¿Saben cuál es ese problema? Que pensamos que nos conocemos nosotros mismos más que Dios. Pensamos que nos conocemos nosotros mismos mucho más que Dios. Pensamos que nos conocemos nosotros mismos y que nadie nos tiene que decir cómo hablar, cómo conducirnos. Ese es el problema de la humanidad. Y puede ser el problema de muchos en la iglesia, que pensamos que nadie nos conoce más como nosotros mismos nos conocemos. David, el salmista, entendía muy claro, hermanos, que Dios lo conocía mejor que nadie, aún que él mismo. Y en realidad, hermanos, no nos conocemos nosotros. No nos conocemos. Dios nos conoce como somos. Muchas veces otras personas nos conocen como somos. Qué humillante, ¿verdad?, cuando alguien ve lo que verdaderamente somos. Cuando otra persona nos dice especialmente de nuestro comportamiento. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo responden aquellos que no conocen a Dios? ¿Tú qué me vas a decir a mí? ¿Cómo soy? Tú no me conoces. Tú no me conoces. Y a veces como hijos de Dios así respondemos, hermanos. Tal vez no nos respondemos directamente, ¿verdad? Pero nos ofende. Nos vamos de aquí ofendidos. Mucho cuidado, hermanos, especialmente cuando una persona es guiada por el Señor, que va ahí y nos corrige. La pregunta esta mañana es, ¿cuántos de nosotros, hermanos, contestamos de esta forma cuando nos corrigen? ¿O cuántos de nosotros le contestamos de esta forma a Dios cuando nos habla Dios a través de su palabra? Cuando nos dicen la verdad, cuando escuchamos un mensaje personalmente de Dios, que es directamente, nos habla a través de su palabra. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo nos vamos de aquí? ¿Cómo se han retirado muchos, hermanos, de las iglesias? Se van ofendidos porque oyen la palabra de Dios, el consejo de Dios, y se van ofendidos, ya no vuelven. Es que ahí me ofendieron porque predicaron algo que no me gustó. Pues es la predicación del Señor, es palabra de Dios. Y lo toman personalmente con el siervo de Dios. ¿Cómo lo tomamos, hermanos? Como les dije, esto me cayó a mí. ¿Cómo lo he tomado yo estos días? Ofendido.
¿Por qué? Porque nadie sabe, hermanos, más de que el Dios Todopoderoso. Y la palabra de Dios ofende. Tiene que descubrir, tiene que poner a la luz el pecado, hermanos. Tiene que poner a la luz lo que ofende a Dios. Es humillante, es vergonzoso delante de Dios. Que, hermanos, nos debe de conducir al arrepentimiento, como les dije. ¿Se imaginan, hermanos, lo que mira Dios de nosotros? Eso nos debe dar más vergüenza. ¿Se imaginan lo que Dios ve, que nadie lo ve? Pero porque como no vemos a Dios, como muchas veces lo que leí ahorita, leí eso de Jeremías, porque muchas veces adoramos a Dios así. O lo formamos a Dios así. No oye, no ves. Tú no oyes, Señor, tú no ves. Así que, pues puedo hacer lo que yo quiera. ¿Quién me va a ver? No, mientras no le diga a nadie, ¿verdad? Pero hermanos, el Dios Todopoderoso, el Dios a cual el salmista está adorando aquí, alabando, Él ve todo. Él ve todo, Él escucha todo, hermanos. No hay nada que se pueda esconder delante de Dios. El salmista se siente rodeado y parece que cuando él trata de hacerse más y más para retirarse de Dios, Dios se acerca más y más. Es un resultado incómodo, hermanos. La persona se siente vigilada, ¿verdad? La persona se siente vigilada. Se siente como que todos lo están viendo. Pero es personal, hermanos. En un mensaje sabían. Y se le figura a la persona que todos lo saben y todos lo están viendo, ya lo conocen todos, ese secreto. No, hermanos, Dios es un Dios que todo conoce. Es un Dios omnipotente, omnisciente. Esto es lo que está expresando aquí el salmista. Pero, hermanos, cuando la persona reconoce su condición delante de Dios, se siente rodeada, ¿verdad? Y la palabra de Dios le clava al corazón, hermanos, y lo conduce al arrepentimiento. Lo conduce al arrepentimiento y se arrepiente delante de Dios y cae a los pies del Señor. Esa persona, hermanos, se va a sentir como el salmista. David el salmista se sentía como un niño confiado en el cuidado, por el cuidado de Dios. Detrás y delante me rodeaste, versículo 5, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. Se da cuenta el salmista que no hay nada que se le esconda a Dios. Se siente como un niño confiado en el cuidado de sus padres, consolado de que su padre amoroso lo cuida. Y esto es lo que sucede, hermanos, cuando uno se encomienda a Dios, especialmente las mamás, que le traen buen consejo de Dios a los hijos. Los hijos se acuerdan y vuelven. Es bonito, vuelven para atrás y dicen, wow, me acuerdo cuando me instruiste en esto. Me hizo pensar, me hizo volver a los caminos del Señor. Gloria a Dios, porque viene de Dios, hermanos. Y ese amor, ese orgullo, ese egoísmo, ese corazón que estaba antes lleno de amargura se convierte en un corazón amoroso hacia sus padres por la instrucción que vino del Señor. Y así se siente el salmista. Porque acuérdense, como les dije, él pecó contra Dios, ¿se acuerdan? ¿Por qué creen que leemos Salmo 51?
Aquí está reconociendo el salmista que no hay nada que él pueda esconder de Dios. Y así se siente uno, hermanos. Quiere volver uno para atrás, a retroceder cuando se le presentan las cosas del mundo o el pecado, ¿verdad? Y se acuerda y dice, no, Señor, no hay nada que se pueda esconder de ti. Tú lo ves todo. Podemos sentir la mano tierna de Dios como el salmista. Pusiste tu mano sobre mí, es lo que dice, versículo 5. Se queda maravillado del conocimiento. Dice, es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. Nadie, hermanos, en este mundo tiene este conocimiento como Dios, este Dios omnisciente. Jesús, cuando caminó en el mundo, hermanos, la gente se quedaba maravillada de él. Se quedaba maravillada de su conocimiento, del conocimiento que él tenía. Aun cuando él estaba en el templo, allí en Lucas, ¿se acuerdan? Capítulo 2, 46 y al 52. ¿Qué decían los doctores de la ley? Se maravillaban de la inteligencia y las respuestas de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él sabe todo, conoce todo. Jesús es el Dios encarnado. Él sabe y conoce todo, hermanos. Él, cuando estuvo en este mundo, caminó con mucha sabiduría y conocía los corazones de los fariseos, de los seduceos, de todos aquellos que querían engañar. Él les decía la verdad y los ofendía, hermanos. A las rameras, a los enfermos, a los que necesitaban sanación. Ellos antes de decir, ya sabía el Señor qué tenían. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Este es el Dios omnipotente, omnisciente. El Espíritu Santo es Dios. Nadie lo engaña. Miren versículo 7, del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu presencia? Perdón, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Todo, hermanos, resplandece, aún las tinieblas de este Dios todopoderoso. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dios es espíritu. Dice, no me puedo esconder de ti, Señor. Y así es, hermanos. No podemos escondernos del Señor. Y aquí está nombrando lugares que son... ¿Quién ha ido hasta el fondo del mar, hermanos? A esconderse. Lo imposible. Donde quiera que vayamos o donde quiera que tratemos de huir de Dios, Dios está allí. Lo que quieramos encubrir, que ofende a Dios, Dios lo ve.
Miren, versículo 13, ya vamos a terminar, hermanos, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe. Dice el salmista: tú formaste mis entrañas, mi interior. Tú formaste los órganos, tú formaste el corazón, tú me formaste en el vientre de mi madre, dice. Como esta emoción, hermanos, es como la emoción de una madre. Cuando una madre va a ver un sonograma, ¿verdad?, que está esperando, ve la criatura cómo se mueve, las manitas, ¿verdad? No están completamente formadas, pero ve los dedos. Y a mí la primera vez que me tocó ver eso, hermanos, yo no le daba la forma. Dije: caray, pues ¿dónde está? Nomás se miraban dos ojillos ahí, ¿verdad? Y mi señora estaba más emocionada. Me dije: pues ¿qué está viendo? Pero hermanos, esta es la emoción del salmista. Se expresa el salmista de este Dios todopoderoso. Cuando nace un niño, ¿verdad?, un bebé, se ponen a pensar. Eso sí me llamó la atención. Dije yo: wow, Señor, eres maravilloso, cómo formas todo. Aún lo que sí miré, hermanos, en ese momento del sonograma, era el corazón, rápido. Porque pregunté: ¿qué es eso? Dijo la doctora: es el corazón del niño. Wow, Señor, qué maravilloso es Dios, hermanos. Dice: tú formaste en mi interior, mis entrañas, los órganos, el corazón. Tú lo hiciste, Señor. Y acaba el salmista aquí con una expresión, hermanos, ante Dios. Dice en versículo 14: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Y mi alma lo sabe muy bien. ¿Podemos cantar así como el salmista, hermanos? Espero que sí. Espero que así sea nuestra alabanza ante Dios. Formidables son tus obras. Estoy maravillado y mi alma bien lo sabe. Lo sabe nuestra alma, lo conoce nuestra alma. Conoce el Señor, nuestra alma al Señor Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra. Pónganse a pensar, hermanos. Váyanse de aquí, hermanos, como el salmista, maravillados. ¿A quién venimos a alabar y adorar esta mañana? Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, grande eres tú, Señor. Maravilloso eres tú. Tus obras, Señor, nos dejan maravillados en cómo haces todo perfectamente. Perfecto, Señor. Recto. Pero, Señor, el pecado ha trastornado todo. La mentira del enemigo ha tratado de cambiar lo que tú perfectamente has hecho, Señor. Pero ¿quién como tú, Señor? No hay nadie que pueda hacer todo, Señor, perfecto. Y por a veces, Señor, la desobediencia de nuestras vidas, nos hemos dejado llevar por esta mentira. Y vemos las consecuencias, Señor. Pero tu palabra nos retrocede, Señor, nos trae, como el salmista, a adorarte, a alabarte, humilladamente, Señor. Nos vuelve hacia ti, nos acerca a ti, Señor, a un Dios tierno,
Dios compasivo, un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Formidables son tus obras, Señor. ¿Quién las conoce? ¿Quién las puede entender? Gracias, Señor, por ese conocimiento que nos das. Pero hay cosas, Señor, que no están fuera, Señor, de nuestro límite. Nuestra mente finita no lo entiende. No entiende a este Dios todopoderoso. Pero lo que nos dejas ver, Señor, lo que nos dejas entender, te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias porque eres Dios, porque podemos poner nuestra confianza en ti. Por eso te alabamos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.